Shalom, volvemos a la lectura de la Aliyá. Estamos en la Parashat Noach. Vamos a dar la Aliyá 4, que va en el capítulo que nos quedamos, capítulo 8, versículo 15. Vamos a terminar con ese capítulo y empezamos con el 9 y llegamos hasta el versículo número 7. Dice la Torá: Habló Elohim a Noach diciendo: Sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todo animal que está contigo, de todo ser de carne, del ave, de la bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, saca contigo, y se reproducirán en la tierra, se fructificarán y se aumentarán sobre la tierra. Entonces salió Noach, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todo animal, todo reptil y toda ave, todo lo que se arrastra sobre la tierra, según sus familias salieron del arca. Construyó Noach un altar a Adonai y tomó de toda bestia pura y de toda ave pura y elevó holocaustos en el altar. Aceptó Adonai la ofrenda de olor grato y dijo Adonai en su voluntad: No volveré a maldecir más a la tierra por causa de la persona, ya que el instinto del corazón de la persona es malo desde su juventud. Ni volveré a exterminar a todo ser viviente como lo he hecho, mientras existan todos los días de la tierra, la siembra y la siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche no habrán de cesar. Bendijo Elohim a Noach y a sus hijos y les dijo: Fructifíquense, auméntense y llenen la tierra. Vuestro temor y vuestro miedo estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave del cielo, de todo lo que anda sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestras manos están dados. Todo reptil que vive para ustedes será para alimento. Como a la verdura entregué a ustedes todo, no obstante carne con su vida, su sangre no comerán. Pero solamente a vuestra sangre, a vuestras vidas reclamaré de mano de todo animal, lo reclamaré, y de mano de la persona, de mano del hombre hermano, reclamaré la vida de la persona. Quien derrame la sangre de una persona, por la persona su sangre será derramada, porque con la imagen de Elohim él hizo a la persona. Ciertamente ustedes fructifíquense, auméntense y reproduzcanse en la tierra y auméntense en ella. Bien, aquí después de haber ocurrido todo el diluvio de aguas que cumplió el ciclo de 1 año sobre la tierra, Akadosh Baruj Hu habla a Noach para decirle que salga del arca él y todos sus hijos con él y todos los animales que se encuentran con él en el arca. Así fue hecho. De inmediato a la salida, Noach erige un altar, tal como ha aprendido sobre todo este precepto que tiene registrado de Hebel. Entonces él construye un altar y entonces toma de toda bestia pura y de toda ave pura y eleva holocaustos en el altar. Como decíamos en la clase anterior, Noach, cuando vinieron los animales al arca, él conoció cuáles eran los animales puros e impuros. Cuando lleva al altar a los animales, solamente va a llevar a los animales puros, dado que los animales puros eran en 7 parejas y los animales impuros eran una sola pareja. Si entrega en sacrificio a esta única pareja, entonces se podría exterminar los animales impuros. Entonces sabemos que todos los animales que tienen que ser llegados al altar son los animales puros. Esto es lo que hace Noach. Obviamente también tiene conocimiento de lo que ocurrió con Hebel. En ese momento Akadosh Baruj Hu recibe el olor grato. Es un sacrificio que hace Noach en favor de toda la humanidad. Akadosh Baruj Hu en ese momento empieza a gestar un pacto con toda persona, con la humanidad, con la creación, con la tierra, para que no vuelva a haber un cataclismo que destruya la tierra como lo ha hecho.
En estos días se ha puesto de moda los cataclismos. Ahora, a través de los medios de información como este, se difunde más lo que sucede en cualquier parte del mundo. Y parece que hay un miedo y un temor en la persona de tener tal destrucción. Esto es, obviamente, un rasgo del sufrimiento padecido en el diluvio. Esto está presente en toda vida humana. Y ahora los medios favorecen lanzando mayor temor sobre esta situación, pero Akadosh Baruj Hu ha dicho que no volverá a ser destruida así la humanidad y la tierra a través de cataclismos. Pero una vez más, se hace mucho énfasis en que un cataclismo destruirá la tierra, pero no es así. No es así. Entonces, parece que hay el anhelo y el deseo de desvirtuar la promesa de Hashem o de simple y sencillamente no tomar en cuenta el testimonio que da la Torah. Una vez que se hace conocer esto, Akadosh Baruj Hu repite la mitzvah número 1 a Noach y a su descendencia. Fructifíquense, aumentense, llenen la tierra, vuestro temor, vuestro miedo, etc. La razón de por qué la humanidad se encuentra aquí y ahora, en los días de Noach, es para que se dé cumplimiento a esta primera mitzvah que nos viene desde Parashat Bereshit, fue dada a Adam Arishon, y todavía no se ha dado cumplimientos. O sea, una vez que el hombre está presente en tierra firme y en tierra segura, como es el caso de Noach, se le repite la mitzvah. Ahora, dentro de esta mitzvah, ahora hay una pequeña modificación. En el pasado, contigua a la mitzvah, estaba la expresión y toda hierba del campo comerán. Pero ahora la modificación consiste en no solamente comer toda verdura del campo, sino que ahora también se puede comer la carne. Como dice el texto, todo reptil que vive para ustedes será para alimento. Todo reptil que vive para ustedes será para alimento. Entonces, esta expresión nos hace saber que ya la dieta del ser humano ha dejado de ser de vegetales para transformarse ahora en vegetales y en carne. Obviamente, una vez más, está asociado este principio de comer carne a lo que acaba de ocurrir con la ofrenda de Noach. O sea, Noach ha ofrendado animales puros. Eso significa que puede disfrutar de la carne de esos animales, no así con el resto de los animales. Sin embargo, esto es para las personas que asocian este comportamiento y lo santifican, lo apartan. A diferencia de otras personas en las naciones del mundo, van a ver que dice la Escritura, todo reptil que vive para ustedes será para alimento. Entonces consideran que tienen completa libertad de matar cualquier animal y comerlo. El concepto de la santidad nos está diciendo que es estrictamente después de comer, después de hacer sacrificio, el corbán, entonces puede uno disfrutar de tal sacrificio, es decir, disfrutar para el alimento. Pero sin embargo se nos pide que nosotros tengamos mucho cuidado en no ingerir la sangre, y desde entonces también viene esto que se desarrollará más adelante y será entregado como una mitzvah dentro de lo que le fue dado a Moshe Rabbeinu. Una vez más, Akadosh Baruj Hu recuerda que esta toma de sangre es semejante a cuando derrama la sangre Caín, la sangre de Hebel. Entonces esto implica justicia. Akadosh Baruj Hu nos está diciendo que juzgará a toda persona que levante su mano contra otra persona matándolo, juzgará a toda persona que levante su mano contra otro animal matándolo, y juzgará a todo animal
que levante sus garras, sus fauces sobre cualquier persona. Entonces esto habla acerca de la justicia y confirma y termina. Otra vez, repite la primera mitzvah. Versículo 7, ciertamente ustedes fructifiquen, se aumenten, se reproduzcanse en la tierra y aumentense en ella. Es repetitivo. Akadosh Baruj Hu nos hace saber 2 veces la primer mitzvah inmediatamente que Noah sale del arca. Bueno, esto es lo que tiene para nosotros la cuarta aliyá, y ha sido preciso conocer que desde entonces, aunque se da libertad para el consumo de carne, debemos restringirnos y no comer sangre, y lo cual habla de la justicia en la cual todos debemos vivir. Bueno, nos vemos para la quinta aliyá.